Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 3 de esta epístola a los Gálatas y regresamos al versículo 17. Y estamos andando bastante lento, estamos caminando propiamente hablando. Hemos hecho esto de una manera puramente intencional porque queremos pasar algún tiempo estudiando esta epístola de Pablo. Consideramos que es una de las partes más destacadas de la palabra de Dios, y si usted puede comprender perfectamente lo que es el Evangelio, ciertamente va a enderezar el camino de su vida. Quisiéramos retroceder por un momento y observar algo en el versículo 13 que no tuvimos tiempo de analizar cuando lo estudiamos en el programa anterior. Allí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, maldito, eso quiere decir maldito de Dios. En nuestro programa anterior leímos un pasaje en el libro de Deuteronomio, donde se nos dice que cuando una persona ha sido muerta por lapidación, su cuerpo es colgado sobre un madero como una advertencia para los demás, pero que no debía pasar la noche allí. Usted sabe que el método de ajusticiamiento en Israel era por lapidación, es decir, se apedreaba a los criminales y no se los colgaba para matarlos. Pero cuando era algún crimen muy malo que se había cometido, o cuando el criminal era de muy mala calaña, digamos, entonces se lo colgaba en un madero como una advertencia para que la gente pudiera verlo. Y luego el cuerpo era quitado del madero al llegar la noche. Ahora en el versículo 13 dice que Él ha sido hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La palabra utilizada aquí es exagorazo, habiendo llegado a ser maldición. Ahora, ¿cuándo llegó a ser él una maldición? ¿Llegó acaso a ser una maldición en su encarnación? No, amigo oyente. Cuando él nació, se dijo que era un santo ser. Entonces, ¿llegó él a ser una maldición durante esos años de silencio, de los cuales no tenemos ninguna información? Tampoco. Se nos dice que él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Pues bien, ¿quiere decir entonces que llegó a ser una maldición durante su ministerio? No, señor, tampoco. Fue durante su ministerio que el Padre dijo, Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Luego, alguien puede decir entonces tiene que haber sido en la cruz. Sí, pero no en las primeras 3 horas en la cruz, porque cuando él se ofreció a sí mismo, él era sin mancha. Allá en la epístola a los Hebreos capítulo 9 versículo 14 leemos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así es que fue durante esas primeras 3 horas que el hombre hizo lo peor que podía hacer. Pero uno puede apreciar también que fue durante las últimas 3 horas que Dios hizo lo mejor que podía hacer. Fue durante esas 3 horas que Él fue hecho una maldición por nosotros. Fue entonces cuando Él fue herido por Dios y abatido. Él puso su vida en expiación por los pecados del mundo. Lo interesante de notar en este pasaje aquí en la carta a los Gálatas es que se nos dice allí que fue colgado en un madero. Dice textualmente, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora la palabra utilizada es sulán y quiere decir la madera. Él fue colgado en el madero. Aquí tenemos un contraste. Él fue a esa cruz que para él era un madero de muerte con el fin de hacer para usted y para mí, amigo oyente, un árbol de vida. Es hermoso el cuadro que tenemos aquí. Luego el apóstol Pablo continúa haciendo un contraste entre la ley y la gracia. Y volvemos entonces al versículo 17, donde leemos, Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Lo que él está diciendo, por supuesto, es que Dios le hizo una promesa o le dio una promesa a Abraham. Hizo un pacto con él. Y cuando llegó la ley, 430 años después, nada cambió, porque la ley no cambió nada en lo que se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham. En realidad, Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Él le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Te daré un hijo y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham, Dios sacó una nación. Varias naciones salieron de él, pero esa nación salió de Abraham, a quien se le dio la promesa a través de Isaac y continúa hasta el Señor Jesucristo.
esa simiente que ha sido mencionada. Dios también le dijo que él, Abraham, iba a ser una bendición para todo el pueblo. La única bendición en este mundo en el día de hoy, amigo oyente, es Cristo Jesús. No creemos que usted pueda conseguir alguna cosa buena en otra parte, ni de su vecino, y tampoco lo puede conseguir en la iglesia. No creemos que pueda conseguir algo bueno en los negocios, porque simplemente no creemos que este mundo esté preparado para hacer algo bueno por los demás. Debemos decirle, amigo oyente, que el Señor Jesucristo le ha dado algo muy bueno. Eso sí podemos enfatizarlo. Ese es el don supremo que Dios ha dado. Es una promesa que Él ha hecho de que Él salvará a todos aquellos que confíen en Cristo. Notemos ahora lo que dice el versículo 18 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo importante que tenemos que notar aquí es lo siguiente. La promesa se hizo en cuanto a Cristo antes que llegara la ley. Y esa promesa es tan buena como si no se hubiera dado ley alguna, amigo oyente. Fue hecha sin consideración a la ley. Tenemos ahora aquí una pregunta que salta a la vista. Entonces, ¿cuál es el valor de la ley? ¿Por qué se dio la ley? Pablo no está haciendo poco caso de la ley, si es que usted piensa que eso es lo que él está haciendo. Él está tratando de lograr que la gente comprenda el propósito de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? Eso es lo importante. Pablo no está intentando decir que la ley no tiene una gloria y una majestad unida a ella. Y Pablo ni siquiera está tratando de despreciar la ley hasta el punto de ser completamente nada. Ese no es su método, no es lo que él está tratando de hacer. Él está mostrando aquí la ley en toda su majestad, en toda su perfección y plenitud. Pero él muestra que esa misma perfección que revela la ley es la razón por la cual crea un obstáculo que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos sobrepasar para ser aceptados por Dios. Escuchemos lo que dice Pablo cuando él se refiere al propósito de la ley, comenzando aquí en el versículo 19 de este capítulo 3 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Usted ha notado la pregunta que se hizo al principio. ¿Para qué sirve la ley? Él nos está diciendo aquí cuál es el propósito de la ley. Bueno, él dice que fue añadida. Es algo que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Esa pequeña palabra hasta, que habla del tiempo, es algo muy importante. Quiere decir que era algo temporal. La ley fue dada simplemente por un intervalo de tiempo entre Moisés hasta el tiempo de Cristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo, nos dice Juan, hasta que viniese la simiente. Como usted puede darse cuenta, era algo en realidad temporal. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso aquí. Es una medida temporal. Eso es lo mejor que se puede decir, ya que en el versículo 20 él sigue diciendo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora la ley fue dada, fue añadida, se nos dice, a causa de las transgresiones. Se dio para revelar, no para quitar el pecado. No fue dada para mantener al hombre aparte del pecado, porque en realidad el pecado ya estaba aquí. Era para demostrar al hombre mismo que él era un pecador natural, perverso, crudo ante Dios. Cualquier hombre que sea honesto, honrado, se mira a sí mismo bajo la luz de la ley y puede apreciar que es culpable. No fue dada para probar que todos los hombres son pecadores. Tampoco fue dada como una norma por la cual usted y yo podemos llegar a ser santos, como están diciendo muchos liberales en la actualidad. Amigo oyente, usted nunca puede llegar a ser santo de esa manera porque, primeramente, uno no puede cumplirla, ni dentro ni fuera de uno. Hay muchos en el día de hoy que piensan que el hombre llega a ser pecador cuando comete algún acto pecaminoso, que hasta ese momento ha sido una persona muy buena, y cuando fracasa y comete pecado, entonces se convierte en pecador. Pero eso no es cierto. Por el contrario, es porque el hombre ya es pecador que comete el acto de pecado. Un hombre miente. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Un hombre roba. ¿Por qué? Porque es ladrón. Ahora él no llega a ser mentiroso cuando dice alguna mentira. Usted recuerda lo que dice la Escritura. Todos los hombres son mentirosos. Ahora, yo no digo eso de mí mismo. Dios es quien lo dice. A veces, cuando uno comienza el día, no deja pasar mucho tiempo y ya tiene problemas.
Le podemos echar la culpa a otras personas, pero uno muy tempranito llega a ser mentiroso. Alguien lo encuentra a uno, lo saluda y le dice, qué lindo día, ¿verdad? Pues bien, si uno quiere decir la verdad, es un día frío, lluvioso, no es lindo de veras. Sin embargo, uno contesta, sí, muy lindo. Y uno miente. Y luego le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Y en realidad uno no se siente bien y debiera decir, bueno, tengo un mal gusto en la boca, no me siento muy bien. Pero uno no dice eso, sino que contesta, yo me siento muy bien, gracias. Y como usted puede ver, amigo oyente, uno ha mentido dos veces en la primera cosa que hace con la primera persona que encuentra en la mañana. Y es algo natural el hacer eso para nosotros, amigo oyente. Hay algunos que decimos mentiras peores o más serias que esas. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, todos tenemos esa misma naturaleza. La ley fue dada para demostrar que somos pecadores y que usted y yo necesitamos un mediador, alguien que esté entre nosotros para ayudarnos. Luego el apóstol Pablo continúa hablando en esta sección y dice en el versículo 21 de este capítulo 3: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ve usted? Si hubiera existido otra forma para salvar a los pecadores, amigo oyente, Dios la habría utilizado. Él hubiera dado una ley si eso hubiera sido posible. Y en el versículo 22 continuamos leyendo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Usted aprecia que la ley trajo la muerte porque el alma que pecare, esa morirá, dice. Y como lo encerró todo bajo pecado, entonces todo murió. Ahora lo que se necesitaba, por tanto, era vida. Hemos visto que la ley trae la muerte, y eso es todo lo que hace, traer muerte. No es en realidad el grado, sino el mero hecho del pecado lo que nos trae la muerte. De modo que todos somos igualmente muertos. De igual manera, todos estamos en la misma necesidad. Usted puede haber cometido un gran pecado, como el cometido por Hitler, por ejemplo, pero usted y yo tenemos la misma clase de naturaleza. Fue Goethe, ese gran filósofo poeta alemán, algunos de los profesores universitarios de la actualidad están diciendo que él tenía cualidades que lo destacaban como figura cumbre en la literatura mundial. Pero en fin, fue él quien dijo, yo nunca he visto cometer algún crimen que yo también no hubiera sido capaz de cometer. O sea que él reconocía que tenía esa clase de naturaleza. Por tanto, no es simplemente el grado, sino el mismo hecho del pecado que trae muerte. El hecho que usted es un pecador. Es la misma gracia de Dios que ha evitado que la mayoría de nosotros fuésemos a parar a la cárcel. De seguro que eso es una realidad en nuestro caso. Permítanos ilustrar lo que queremos decir de que es el hecho, el acto del pecado y no el grado. Supongamos que estamos en un edificio muy alto, digamos de 24 pisos de altura. Arriba, en la azotea de ese edificio, se encuentran tres hombres. Y llega el capataz y les dice, tengan cuidado, no vayan a salirse de la azotea porque se pueden caer y si eso pasa, se van a matar. Uno de los hombres que está en la azotea dice, este capataz está loco. Siempre está tratando de asustarnos. Yo no creo que si uno se cae de aquí se va a morir. Y deliberadamente camina hacia la pared del edificio y salta al vacío. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Él ya está muerto. Puede ser que al pasar por el 10º piso puede haber alguien en la ventana mirando y le dice, ¿cómo van las cosas? A lo que este hombre contesta, hasta ahora va bien. Pero amigo oyente, él todavía no ha llegado al pavimento. La muerte le está esperando allí. El capataz tenía razón. Ese hombre muere. Ahora supongamos que uno de los otros dos hombres que quedaron allá arriba, cuando escuchó decir eso al capataz, se asustó tanto que salió corriendo hacia las escaleras para descender, pero accidentalmente resbala en el piso y lo hace con tanta mala suerte que sale disparado hacia el vacío. Y usted ya sabe lo que pasa. Él también muere. Ahora tenemos al tercer hombre. Digamos que unos criminales estaban allá arriba y este hombre era su enemigo y ellos lo toman y lo arrojan al vacío. Bueno, usted ya sabe el resultado. Él también encuentra la muerte. Ahora, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿el hombre que fue arrojado al vacío está menos muerto al golpear contra el pavimento que el hombre que saltó deliberadamente? Es interesante eso, ¿verdad? Como usted puede darse cuenta, todos ellos han quebrantado la ley de la gravedad, y esa ley es algo inevitable para todos ellos.
Ese es el hecho, como puede ver, y no el grado. Murieron porque cayeron al vacío. Ahora, lo interesante que tenemos que notar aquí es, si la ley de gravedad que los arrastró a ellos a la muerte, eso mismo que los mató, ¿puede acaso darles vida ahora? Claro que no. No les puede dar vida. La ley, amigo oyente, no le puede dar vida a usted, como tampoco puede recibir vida de la ley natural después que ha caído al vacío y hallado la muerte. Usted no puede hacer retroceder ese proceso y regresar al edificio como a veces uno puede ver que se hace en una película. Uno tiene aquí lo siguiente, que la ley del pecado obra de esa manera. La muerte es el resultado del pecado. La ley del pecado no sabe nada de circunstancias atenuantes, no sabe nada de misericordia, ni tiene elasticidad. Es inflexible, inexorable, es inmutable. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios le dijo a esa pareja que estaba allá en el jardín del Edén, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allá en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De modo que todos, amigo oyente, todos hemos pecado, y por la ley todos estamos muertos. La ley nos ha dado muerte. Pablo la llama la ministración de la muerte. Es la ministración de la condenación. La ley nos condena a todos nosotros. ¿Puede entonces dar vida a la ley? Amigo oyente, eso es imposible, como si la caída desde ese edificio tan alto pudiera darle vida a aquel que murió a causa de esa misma caída. Si la ley le ha justiciado, entonces el propósito de la ley era, por tanto, de nunca dar vida. Era para demostrarnos que nosotros somos pecadores culpables ante Dios. Ahora observemos esto y leamos nuevamente el versículo 22. No hemos avanzado tanto como hubiéramos querido, pero, amigo oyente, esto es importante, ¿verdad? El de poder comprender perfectamente bien el Evangelio. Y lo estamos observando en esta sección como si fuera bajo un microscopio, digamos. Ahora, el versículo 22 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas dice, Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta es una gran declaración, amigo oyente. Es una gran declaración que es la ley de Dios, que todos estamos bajo pecado y que trae como resultado la muerte. Notemos ahora lo que dice el siguiente versículo, el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, hasta que vino el Señor Jesucristo, la ley tenía misericordia porque tenía un propiciatorio, tenía un altar donde se podía ofrecer sacrificios por el pecado y se podía obtener perdón y también hallar allí misericordia. Todo esto estaba señalando hacia Cristo. Pero antes de que viniese la fe, Pablo dice que nosotros debíamos permanecer bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Luego dice, de manera que la ley ha sido. Lo correcto sería decir, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de nuestro ayo? Bueno, nuestro tiempo ha concluido, amigo oyente, y vamos a detenernos aquí, pero en nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos lo que hace la ley y el papel que desempeña en nuestra salvación. Le invitamos, pues, a sintonizar nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las bendiciones del Señor estén siempre con usted. Es nuestra ferviente oración.